Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Hágame el favor y abren la Biblia en Isaías capítulo 13. Amén. Vamos a leer del versículo 6 hasta que yo pare. Amén. Ok. Bueno, podemos leer hasta el 13. Ok. Hasta el número 13. Leo para ustedes. Dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de temor, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, y en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Amén, amados. En el día del ardor de su ira. Este evento de la gran tribulación que la Biblia nos presenta, lo conocemos desde el Antiguo Testamento, profetizado por Dios con estos nombres: el día terrible y espantoso de Jehová, o el día de la ira de Jehová, amén, o el día de muerte. En fin, hay varios nombres con los que usted puede encontrar a qué se está refiriendo la Biblia: a un periodo final, del tiempo final, del tiempo del fin, donde ya todo llegará o estará en su recta de culminación, donde la tierra será terriblemente devastada, donde la humanidad quedará reducida a una cuarta parte, donde las guerras, las hambres, las pestes, los terremotos, los fenómenos naturales, todo esto acabarán con todo. Y es, como ya les dije, la manifestación de la ira de Dios, porque por toda la historia Dios estuvo insistiendo. Este evangelio del reino se predica, se enseña, y es la última señal también. Y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No existe otro evento que cause más expectativa, que llame la atención tanto como este. Este evento llamado la Gran Tribulación ha sido objeto de muchas divergencias o confusiones, de ambigüedades, cosas que confunden ya, sobre el tiempo que cubren la historia. Han discutido sobre eso. Por ejemplo, una de las cosas que están discutiendo es si ocurrirá antes del rapto o después del rapto de la iglesia.
¿entendido? Lo que sí nos dice Jesús es que inmediatamente cuando termine la gran tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Es decir, que la gran tribulación termina y ahí mismo, no sé qué tiempo se lleve el Señor, días, meses, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en su segunda venida. Bendito el nombre del Señor, amén. Bueno, hay quienes, las ambigüedades sobre el tiempo que cubren la historia, el propósito que Dios tiene al enviar este tiempo de juicios y también a quienes está dirigida esta gran tribulación. El Señor Jesús reveló que acontecerá precisamente inmediatamente antes de su venida. El profeta Daniel revela que está dirigida al pueblo de Israel como juicio de Dios sobre este pueblo de Israel por su incredulidad, por su idolatría, por haber matado a Jesús, haberlo rechazado, haberlo matado. Amén. Entonces vendrá un tiempo de juicio, pero también servirá la gran tribulación para Dios pulir, purificar, extraer a los que de esa nación van a ser salvos. Amén. Dios todavía no ha terminado con Israel. Ya Dios desechó a Israel, lo mandó por las naciones, y Israel está en su tragedia. Ahorita mismo está en guerra y los tiempos que le vienen es terrible. Justamente la tribulación vamos a ver las naciones aliándose para pelear contra Israel, para extinguirlo, para borrarlo de la tierra. Y eso será terrible. Y ellos vivirán, como dijo Jesús, una tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, no solamente Israel, pero está preparada para él, pero el mundo entero, amén, el mundo, porque ahorita mismo, y ahorita lo vamos a mirar, ahorita mismo estamos viviendo el tiempo de los gentiles, es decir, el periodo de tiempo que Dios le da la oportunidad, que Dios le ha dado a todas las demás naciones, amén, porque Dios luchó con Israel, con el pueblo judío y luchó, pero al no encontrar en Israel una respuesta positiva, Dios los rechaza y nos entrega el reino a los gentiles y forma la iglesia. Entonces vino Jesucristo, cumplió la ley, le cumplió a Israel, amén, vino para las ovejas perdidas de Israel, cumplió la ley, hizo todo y luego nos envió el Espíritu Santo para empezar la iglesia entre los gentiles. Ahora la iglesia está diseminada por todo el mundo, por todas las naciones no judías, y también en todas las naciones hay una inmensa mayoría de personas que rechazan a Dios igual que Israel, y esos también vivirán el tormento eterno, tanto en la tribulación como en el castigo eterno, si es que no se arrepienten. Entonces, al final de la tribulación, Dios sacará fruto, refinará como el oro a personas del pueblo de Israel que finalmente aceptarán a Jesús, finalmente lo reconocerán y se rendirán, pero tendrán que pagar con sus propias vidas bajo el yugo del anticristo. ¿Entendido, amados? Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, escúchenme bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el periodo de la gran tribulación está asociado con la manifestación del anticristo, amén, del anticristo. Y parte de las ambigüedades sobre esto es ¿quién es el anticristo? ¿Un hombre? ¿Un líder político? ¿Un hombre superdotado? ¿Un sistema? ¿Qué es? ¿Ya? La verdad es que la mayoría de los teólogos y futuristas o escatólogos que he consultado afirman de que es un hombre que aparecerá en el Medio Oriente y que vendrá con unos poderes, con unas habilidades, una sabiduría, con algo sobrenatural. Saben que cuando yo estuve estudiando, creo que yo les comenté esto, cuando yo estuve estudiando en el seminario la teología en 1974 empecé, ¿ya? Por eso les dije que ya cumplí 50 añitos. Se están burlando de verme viejito, ¿cierto? De verme viejito. Bueno, Dios los perdone, yo sigo aquí adelante. Listo. Escúchenme pues. Después, cuando yo estudié, a mí me hablaron de una teoría, me explicaron que era una teoría. Me dijeron que Satanás es el plagiador más grande, y es verdad.
Satanás se viste como ángel de luz, él imita todo lo bueno para engañarnos. El poder de Satanás es el engaño. Con eso él engañó a los ángeles, engañó a Adán y Eva, engañó a toda la humanidad en toda la historia. Y siempre el engaño ha sido su arma favorita. Y él se viste de ángel de luz para engañar, él imita las cosas de Dios. Por eso habla de que Satanás da dones, Satanás sana, Satanás libera, bueno, en fin, ya. Pero todo es mentira, todo es engaño, todo es momentáneo. Y por eso Santiago dijo: no erréis, amados, solo las buenas dádivas, el don perfecto proceden de lo alto. Proceden de lo alto. Las buenas dádivas y el don perfecto vienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, indicando que hay otros dones que el mundo da, que Satanás da, que no son buenos. ¿Entendido? Bueno, entonces Satanás, la teoría dice que Satanás al final creará una trinidad, una trilogía, como Dios imitando a Dios, ¿no? Y él dicen que, porque el apóstol Pablo habla en la segunda carta de los tesalonicenses, en el capítulo 2 habla del anticristo. Y dice: porque este es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y con grandes señales se manifestará. Y bueno, y habla de todo el segundo capítulo de segunda de Tesalonicenses. Pero dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces la teoría dice que es muy posible que así como Dios el Padre envió al Espíritu Santo y engendró a Jesucristo en una virgen, amén, en una virgen, y él nació puro de una virgen y se hizo hombre, así Satanás traerá y se cree, pues dice la teoría que, o el mito si le quieren llamar, ya, que Satanás tendrá relaciones con una bruja, con una hechicera. Ustedes saben que los hechiceros tienen esas prácticas, en medio de sus sesiones de eso, tienen relaciones sexuales y toda esta cosa, y hacen cosas abominables para recibir poder y para, en fin, todo esto de parte de Satanás. Entonces dice la teoría que Satanás engendrará en una hechicera un hijo, igual como Dios hizo con Jesús, y nacerá ese hombre, como dice el apóstol, inicuo cuyo advenimiento será por obra de Satanás. Esto no se puede afirmar, eso no está en la Biblia, eso es una teoría, ¿entienden? Bueno, y entonces aparece un falso profeta, alguien que está al lado de él, promoviéndolo con señales, con prodigios. Entonces ahí está la trilogía o la trinidad satánica, ¿entendido? Esa es la teoría que nos presentaron, pues, como para considerar. Bueno, tiene algo de sentido y como que de verdad, porque Satanás toda la vida ha imitado la obra de Dios y ha tratado de engañar a la gente haciéndonos creer que esto es de Dios, ¿entendido? Bueno, los mismos judíos van a ser engañados con ese anticristo, ¿verdad? Con la bestia que llegó herida de muerte, pero no murió, volvió a vivir, y entonces todo esto, en fin, todo imitado de parte de Dios. Ok, entonces la gran tribulación está asociada con la manifestación del anticristo, será el periodo del anticristo, ¿de acuerdo, amados? Bueno, entonces yo tengo aquí como punto de transición, veamos los aspectos más importantes de la gran tribulación, Entonces, primer punto, mis amados, los que anotan, los que traen papel y lápiz: la gran tribulación, el día grande y espantoso de Jehová. Jesús nos enseñó a hacer diferencia entre las cosas que acontecen en el periodo de la iglesia, en la era de la iglesia, cosas que él llamó principio de dolores. Él habló que durante todo ese tiempo, desde que Cristo ascendió al cielo y el Espíritu Santo vino, llenó a los apóstoles y comenzó la iglesia, desde ahí se empezaron a desatar una cantidad de situaciones que Jesús advirtió y las llamó principio de dolores. Dijo: no os engañéis ni se alarmen, porque todavía no es el fin, advirtió Jesús, todavía. Pero oiréis de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, amén. Y habla de falsos profetas, falsos cristos, bueno, todas esas cosas que es lo que hemos visto a lo largo de la historia, amén, amados, a lo largo de la historia. Bueno, entonces
La historia ha venido cumpliéndose al pie de la letra, pero el siglo XX, el siglo que acabamos de pasar, que apenas llevamos 24 años de haber terminado el siglo XX, el siglo XX es como que el que da inicio, parece ser que es el que da inicio a una época que la Biblia lo llama el tiempo del fin, porque muchas cosas que Dios profetizó se han venido cumpliendo, pero de una manera, y otras que no se cumplieron o que se cumplieron de una manera muy leve en el siglo XX, de 1900 a 2000, hermanos, se han cumplido impresionantemente. Por ejemplo, la Biblia habla de que de guerra, rumores de guerra, pestes, hambre, todo eso se ha vivido con mayor intensidad el siglo pasado. Ya, las guerras, hubo la guerra, primera y segunda guerras mundiales, confrontamiento de naciones, pueblo contra pueblo, reino contra reino. Eso fue terrible, la primera y segunda guerras mundiales. Amén. Hermanos, la mortandad, la cantidad de muertos que hubo en la tierra fue terrible. Nada más imagínense cómo Estados Unidos hace estallar las 2 bombas atómicas en 2 ciudades de Japón, Hiroshima y Nagasaki, y acaba con esas 2 ciudades. Toda esa población murió a causa del estallido de esas 2 bombas. Y fuera de eso, todo lo que murieron en las invasiones que hizo Hitler, porque Hitler empezó en la Segunda Guerra Mundial invadiendo a Polonia, luego a Checoslovaquia, y así se fue yendo, pero luego se levantan Estados Unidos, se levantan otras naciones a detener a este loco, a este Hitler, y a detener el nazismo, y de esta manera hubo muertos y la tierra fue arrasada terriblemente, terriblemente arrasada. Bueno, entonces esto ocurrió en el siglo XX. Esto trajo como consecuencias naturalmente hambres, pestes. En el siglo XX ocurrieron las pestes más grandes que ha tenido la humanidad: la gripa española, la fiebre negra, tantas cosas, la malaria, el cólera, todo esto ocurrió en el siglo XX. Entonces, claro, mucho antes hubo todo eso, pero no en la forma como se ha dado. David dice Daniel dice en el capítulo 12, terminando su profecía, terminando su libro, dice que para estos tiempos muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. ¿Entendido? Vaya usted a un aeropuerto, vaya usted a una terminal de bus, usted ve al gentío, corra para allá y corra para acá, y la gente por los carros ya. Y Habacuc dice que veía los carros como grandes antorchas, ya. En fin, todo esto, y eso se está cumpliendo hoy en día. Pero eso de que la ciencia aumentará, hermanos, solo hasta el siglo XX comenzó el surgimiento de la ciencia. ¿Quién va a creer que en el siglo XX, en los primeros añitos del siglo XX, saltamos del burro, saltamos del caballo al carro de motor? En 1905 creo que fue, Henry Ford construyó el carro movido por combustible y con motor, y el caballo ya pasó, la mula y el caballo pasaron a un segundo plano, ¿verdad? De ahí para acá comienzan a suceder una cantidad de hechos, de una cantidad de científicos que comienzan a registrar sus inventos. El que inventó la penicilina, el que inventó la dinamita, en fin, una cantidad de hallazgos, de cosas tremendas que hoy en día se están utilizando para la propia destrucción, ¿entendido? Para la propia destrucción de la humanidad. Entonces, todo se ha cumplido. Ahora sí, ya llegó, podríamos decir que estamos a las puertas del tiempo del fin. El título que tengo es La gran tribulación, que cerca está. Yo no les puedo decir cuándo empieza, como tampoco les puedo decir cuándo va a venir el Señor, ¿entendido? Yo no les puedo decir que en este momento estamos viviendo la gran tribulación. Este fue el terrible engaño, o mejor, la equivocación, no engaño, la equivocación que tuvo la iglesia apostólica, la iglesia
de los apóstoles, especialmente la iglesia de Tesalónica, que creían que la tribulación que estaban viviendo con el imperio romano, los césares, y los estaban despojando, los estaban matando, creían que ya era el tiempo del fin, que el faraón era el anticristo, que bueno, todo esto ya. Entonces comenzaron a morir los hermanitos y Jesús no venía, entonces ellos se alarmaron, pero si mi papá se murió esperando al Señor y tal cosa y ya se murió, ahora no, va a venir el Señor y ya no está, entonces ¿qué va a hacer de él? Entonces le escriben al apóstol, y el apóstol es que tiene que explicarles acerca del rapto, que eso lo vamos a ver más adelante, no hoy sino después, amén. Entonces les tiene que explicar acerca del rapto, que no tengan angustia, que nosotros no somos como los que no tienen esperanza, aunque se muera, usted muere en esperanza, bendito el nombre del Señor, amén, amados. Bien, entonces todo esto se ha venido dando y ya hay unos asomos, ya hay unos avisos, ya estamos viendo cosas, como dice el dicho, patadas de animal grande, que nos avisan, según la profecía, que el día espantoso y terrible de Jehová está a las puertas, amén. Y escúchenme bien, el dilema es el tema del rapto, antes de la gran tribulación o después. Les quiero decir, he consultado cualquier cantidad de eruditos, de escatólogos, de gente que es especializada y empeñada en el tema del futuro, y la mayoría dan con bases bíblicas que la gran tribulación que el rapto de la iglesia acontecerá antes de la gran tribulación, porque se basan en ese pasaje donde Apocalipsis 3:9 creo que es, donde Dios le dice a una de las iglesias: por cuanto has sido fiel, por cuanto esto, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo para probar la fe. Bueno, es decir, hablando de la gran tribulación. Pero también en varios pasajes dice la Biblia que Dios nos librará del día de la ira, ¿ya? Y dice la Biblia que en el rapto y en la venida del Señor que velemos, que oremos para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas y ser librados de la ira que sobre el mundo vendrá. ¿Entendido? Entonces está bueno. Y otra prueba que tienen ellos es que el Apocalipsis, que nos narra toda la parte escatológica de la Biblia, toda el libro de Apocalipsis, empieza hablándonos la iglesia. Los primeros 3-4 capítulos tiene a la iglesia ahí en el tema del libro. Ya de repente, cuando ya comienza a hablar de los juicios, acuérdense que la gran tribulación se le llama el gran día terrible y espantoso de Jehová, el día de la manifestación de su ira, porque será el día en que Dios derramará los juicios sobre la humanidad. Y esos juicios vienen en 3 presentaciones. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, que serán derramadas sobre la tierra, cada uno con un juicio especial de Dios. ¿Entendido? Por eso se le llama el día de la manifestación de la ira del Señor. Es terrible. Usted se lee ese libro de Apocalipsis y es terrible. Se lo tiene que leer con la esperanza de que usted es un hijo de Dios, de que usted será librado y de que usted no pasará por ahí. Entonces dice la prueba de que no pasaremos por la gran tribulación, de que Juan menciona a la iglesia hasta el capítulo 4. Del capítulo 5 en adelante, que se comienzan a derramar los juicios, no vuelve a mencionar a la iglesia, no vuelve a mencionar hasta cuando terminan los juicios y aparece ya la gran multitud en el cielo adorando y glorificando a Dios. ¿Entendido? Entonces dicen que ¿por qué la ausencia de la iglesia en todos esos capítulos, desde el 5 hasta el 19 creo que es, sí, 5 al 19? ¿Por qué? Porque no estará en la gran tribulación. Están hablando de lo que está pasando en la tierra, las guerras, los fenómenos, el hambre, la pestilencia, los fenómenos naturales, y como si fuera poco, los fenómenos cósmicos, las cosas que vendrán desde el cielo, meteoritos o qué sé yo. Dice que cayó una estrella y que cayó sobre el mar, y que esa estrella se llamaba Genjo y hizo las aguas amargas, y en fin, todo eso. Es terrible lo que se menciona en todo esto. Y morirán, hermanos, la población quedará reducida a 1/4 parte, ¿ya? Y bueno, entonces la Biblia dice que si la iglesia no es mencionada en esos capítulos, porque no está en la tierra, está en el cielo con el Señor. Y luego Juan vuelve al cielo
a considerar lo que está pasando en el cielo, y ya encuentra a la iglesia con vestiduras blancas, adorando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Bueno, hermanos, tengamos esa confianza. Yo no vine a decirles, va a ser antes de la tribulación, no vamos con Cristo. Yo no les vengo a decir eso porque aunque es muy convincente las pruebas que ellos presentan, como también los que dicen que será después, ya, que será después, que la gran tribulación pasará primero, luego viene Cristo y llevará a su pueblo. Ellos tienen como base San Mateo capítulo 25, donde dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gran gloria, y enviará a los 4 ángeles de los 4 puntos de la tierra y recogerán a sus escogidos, dice, ya, y recibirán a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra. Entonces dice que va a ser ahí el levantamiento de la iglesia después de la tribulación, porque dice después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y enviará a sus ángeles que reúnan a sus escogidos, dicen ya. Bueno, el capítulo, ¿dónde es? Espérese, le digo. Bueno, en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses dice el capítulo 2, cuando habla del anticristo. Cuando habla del anticristo dice en el primer versículo, dice: pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os ordenamos que no os dejéis engañar por carta como si fuera nuestra, por mensaje nuestro. Ya, bueno, dice la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Entonces ellos tienen también ese versículo como base para decir que Cristo vendrá y luego nosotros subiremos y nos reuniremos con Él. ¿Entendido? Pero ellos tienen, creo, esos dos pasajes bíblicos nada más. Pero el pensar que la tribulación será después del rapto, o que el rapto ocurrirá antes que la tribulación, es mucho más los pasajes que tienen. Bueno, entonces de todas maneras no vengo aquí a sentar cátedra ni a decir yo creo así, de así es. No. Lo único que la palabra de Dios nos manda es que estemos preparados. Dice la Biblia: velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de aquellas cosas que vendrán. Amén. Entonces ese escapar, no sé si es que el Señor nos va a arrebatar antes, o es que no sé, de pronto usted se va a morir y amén, nos vamos a morir y el Señor no nos va a dejar vivir esa situación que va a vivir la tierra. Bueno, entonces la gran tribulación, el día grande y espantoso de Jehová. No confunda los principios de dolores, que son las guerras, rumores que han venido aconteciendo, con lo que va a acontecer en el periodo de la gran tribulación, el derramamiento de los juicios de Dios, el derramamiento de la ira de Dios. No confunda esas dos cosas. ¿De acuerdo, amados? Bien, Jesús habla de la gran tribulación como un evento del tiempo del fin, ¿ya? Y del tiempo del fin, cuando está contestando las preguntas que le hicieron los apóstoles. ¿Qué señal? Le preguntan los apóstoles: Señor, ¿qué señal nos da de estas cosas? Es decir, de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén. ¿Y qué señal nos das de tu venida? ¿Y qué señal nos das del fin del siglo? Amén. Entonces él, contestando eso, dice: porque habrá una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. ¿Entendido? Bien, entonces de esta manera Jesús nos revela que este evento pertenece al tiempo del fin, donde Dios el Padre desatará su ira, primero por el pecado de Israel, ya les dije, su incredulidad, su idolatría y haber matado a Jesús. Amén, por la incredulidad y todo eso. Pero también este juicio vendrá sobre la tierra, y dice la Biblia que sobre los impíos, sobre los gentiles impíos que se perderán y que pasarán la gran tribulación, Dios castigará en ellos la soberbia y la altivez. Dice aquí la palabra, amén, porque Dios castigará la soberbia y la altivez de todos los hombres impíos. Ok, amado, entonces será un periodo de juicio, de terrible juicio, donde Dios desatará el ardor de su ira, toda la ira de Dios. Por eso se le llama el día grande y espantoso de Jehová, el día de la venganza del Señor, donde Dios cobrará todo lo que
porque Él dio tiempo, Él dio lugar, Él llamó, Él insistió, Él luchó, Él bregó y no prestaron caso, no prestaron atención. Entonces viene su ira, la gran tribulación, como un tiempo de juicio, donde los juicios de Dios se derramarán, como ya les dije, en esas 3 presentaciones, amén, en 3 empaques. ¿Cómo los quiere? Sellos, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas y las 7 copas. ¿Entendido? Bueno, y eso es de una calamidad terrible. Segundo, la gran tribulación, la semana 70 de Daniel. A ver, a nivel escatológico, en el estudio de toda la profecía, hay que tener en cuenta y hay que asociar el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Amén. Es más, el libro de Apocalipsis tiene como base bíblica, tiene como base teológica y bíblica todo el Antiguo Testamento. Usted en el Apocalipsis encuentra referencias al Antiguo Testamento por montones y habla mucho del libro de Daniel, o va en conjunto, y lo que Daniel dice con lo que está viendo Juan y lo que está recibiendo Juan es con una armonía, una coherencia impresionante. Amén, muy bonito. Entonces, cuando yo estudié la teología, la materia se llamaba Daniel y Apocalipsis, se estudiaban conjuntamente, ¿de acuerdo? Se estudiaban conjuntamente. Bueno, entonces Daniel está hablando de que él leyó un día, le dio por leer un día de ver que tantos años en el cautiverio, tantos años en el sufrimiento en Babilonia, tanto tiempo el pueblo llorando y gimiendo. Entonces le dio por coger el libro del profeta Jeremías y le dio por leer, y encontró en el libro de que estaban destinados para Israel como castigo, como juicio de Dios en esa época. Estaba destinado un periodo de 70 años de cautiverio. Amén, 70 años de cautiverio. Y asombrosamente Daniel encuentra que en el momento en que él lee está cumpliéndose los 70, y él comienza a llorar a Dios y comienza a ayunar y a pedirle a Dios que por favor que le responda, que cuándo, que de qué manera va Dios de nuevo a reconstruir al pueblo, a restaurarlo, a volverlo a su tierra y todo esto. Y entonces es cuando aparece el ángel aquel que le dice: mira, yo desde que empezaste a humillar tu corazón te escuchó Dios, te respondió, pero el príncipe de Persia se me atravesó para traerte la respuesta. Pero bueno, entonces le da la respuesta, y entre esa respuesta le dice: Daniel, 70 semanas han sido destinadas sobre tu pueblo. Eso está en Daniel 9, 9 del 20 en adelante. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada orden, y yo he venido para enseñártela, pues tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será
con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. ¿De acuerdo, amados? Entonces habla de 70 semanas que Dios ha determinado para Israel, pero no son semanas de día. Los judíos contaban semanas de días y semanas de años. Aquí se está refiriendo a semanas de años, ¿de acuerdo? Es decir, Dios había destinado un periodo de 490 años, ¿cierto? Para Dios terminar de cumplir todo lo que había establecido sobre Israel y todo lo que en el Antiguo Testamento habla que acontecerá a lo largo de la historia. Pero son 490 años, escuchen bien. De esos 483, se cumplen 69 semanas hasta que Cristo es muerto, desde el momento en que el rey Darío, creo que le da la orden a Nehemías de que vuelva y repatrie a la gente y que vuelvan a reconstruir Jerusalén. Y desde que empezaron a construir los muros de Jerusalén de nuevo, desde ahí comienza a contar las 70 semanas hasta que nace Jesucristo. Amén. Y son 483 años. Es decir, queda faltando una semana de 7 años. ¿Me están entendiendo, hermanos? Seguro que sí. Queda faltando una semana. Pero cuando Cristo es muerto y resucita y va al cielo, ahí terminan 69 semanas. Y la Biblia dice que 70 están destinadas para Israel. ¿Entendido? Queda faltando una. 70 semanas están destinadas por Dios para el trato que Él tiene con Israel, con tu pueblo y con tu santa ciudad. Amén. ¿Está claro? Entonces, cuando Cristo muere, se han cumplido 69, queda faltando una. Pero Dios ahí hace un stand-by, un tiempo en espera, rechaza a Israel, lo envía esparcido por el mundo y se vuelve a las naciones Dios, y comienza la era de la iglesia. Amén. Entonces, esa última semana está detenida en el tiempo. ¿De acuerdo? Esa última semana está detenida en el tiempo, y Dios ahora no tiene nada que ver con Israel, no está haciendo nada, está es con nosotros, la iglesia. Nos dio el Espíritu Santo, nos dejó la palabra, el evangelio del reino, bueno, todo. Dios viene interesado en la salvación del mundo entero, ya no solo de Israel, sino de todas las naciones, de todo el pueblo. Amén, amados, de toda la humanidad. Entonces está tratando con nosotros, ¿de acuerdo? Pero luego, y esta es otra de las cosas que tienen los ¿cómo se les llama? Pretribulacionistas, es decir, los que creen que la iglesia será levantada antes de la tribulación, pretribulacionistas. Entonces, cuando ya la iglesia sea levantada, vuelve Dios, según ellos, vuelve Dios a retomar el tema con Israel, y ahí es cuando viene la semana 70, amén, que ya es el tema del juicio, de los juicios de Dios, de la ira de Dios y todo, pero también tiene un plan redentor el Señor. Ahí Dios no descarta su plan redentor. El propósito es que a través de los juicios, a través del sufrimiento, a través de la situación calamitosa que acontecerá, muchos judíos se convertirán, muchos judíos se entregarán a Cristo, muchos judíos pedirán perdón. Entonces, por eso es que aquí en Isaías leímos que, Isaías 9 del 6 en adelante, ¿se acuerdan que leímos? Isaías 13, señores, 13 del 9 en adelante. Aquí dice que a los impíos, y castigaré al mundo, hablando de los gentiles que se pierden, ¿no? Por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Ya? Pero más antes viene diciendo que él
que Él hará que los judíos, que vuelvan los judíos al temor de Dios, a la santidad, a convertirse al Señor. Bueno, no lo tengo aquí. Entonces, de esta manera, amados, viene el juicio, pero en el juicio hay ese plan redentor con Israel. Amén. De Dios darles esa oportunidad de que ellos se arrepientan, de que ellos reconozcan a Jesús, porque ellos vieron en el anticristo al Mesías, ellos vieron en el anticristo al Salvador, y como Él les firmó un pacto para poder engañarlos y toda esa cosa y someterlos, entonces de esta manera ellos se aliaron a Él, y lo tremendo es que cuando el anticristo se coloca como Dios, se sienta en el templo de Dios, ellos rechazan. Y ahí es cuando viene la terrible parte de los juicios de Dios sobre Israel. Ay, tienen que sufrir toda la desgracia, todo, pagar, pero pagar por todo lo que hicieron con el Señor Jesús, con Dios, su idolatría, todo el rechazo de Dios, terrible. Bueno, entonces Dios programó un periodo de 490 años, o sea, 70 semanas de 7 años. Y es asombrosa la precisión con el cumplimiento de los hechos que acontecen o que están aconteciendo, que han acontecido y acontecen en este tiempo. Israel será repatriado, empieza con eso, ¿no? Que Israel será repatriado, vuelven a reconstruir el muro. Estoy hablando de hace 2000 y pico de años, 2700 años. Que Israel, 2700 años, que Israel es enviado de Babilonia otra vez a reconstruir el templo, a reconstruir los muros. Luego repatrian, repoblan la ciudad de Jerusalén, vuelven a repoblar la ciudad de Jerusalén, vuelven a quedar ahí. Pero luego vienen otros imperios, como es el griego, como es el persa, pues el fin del persa, el griego, y lo más duro, el imperio romano, ¿ya? Hasta que Jesús es muerto y entra este periodo de la iglesia, este stand-by, ¿ya? Y está ahí quieto hasta que la iglesia sea levantada, según la teoría, la iglesia sea levantada y vuelve Dios a retomar con Israel la semana 70, porque le dijo Dios a Daniel: 70 semanas están destinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quedó claro, amados? ¿Quedó claro? Bien, Jesús habló de la gran tribulación como un evento. No, esto es, ya lo había dicho. Dios hace un stand-by a Israel y da inicio a la iglesia. La Biblia llama a este periodo los tiempos de los gentiles. Y pasado este tiempo se cree que la iglesia será levantada y Dios retomará lo profetizado a Israel, la semana número 70. Esta comienza con la aparición del anticristo y los grandes hechos políticos, bélicos y militares que este hombre preparará contra Israel para acabarla, para borrarla. Y efectivamente Israel será destruida, ¿ya? Dice la Biblia que este hombre hará cesar el sacrificio, nadie volverá, destruirá el templo, bueno, todo, y se sentará él como Dios, hará una imagen, y el falso profeta con grandes señales hará que esa imagen hable, hará que esa imagen haga señales, y la gente está sorprendida, la gente está envanecida con todo esto, con el anticristo y el falso profeta. Y finalmente, amados, Israel terminará en el peor de los juicios, y los que creyeron en Jesús serán salvos y se levantarán. Y por eso en el Apocalipsis dice que debajo del trono había una gran multitud de personas adorando al Señor con vestiduras blancas. Un ángel le pregunta a Juan: ¿quiénes son estos? Y él dice: no, tú lo sabes quiénes. Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Amén. Entonces se cree que muchos judíos y algunos gentiles serán salvos, se cree, serán salvos durante la tribulación. Pero, hermanos, solamente les digo lo que Jesús dijo: bienaventurado, lo que dijo el apóstol, bienaventurado el que resucite en la primera resurrección, porque la segunda será para muerte. No diga: no, yo en la tribulación me puedo salvar. Tenga cuidado con eso. ¿De acuerdo, amados? Bien, entonces Dios hace ese stand-by y le da lugar a los gentiles para que la iglesia y todo, van 2000 años de la era de la iglesia y ya vendrá el fin.
de este periodo y volverá Dios. La iglesia será levantada según la teoría y luego Dios retomará su compromiso con Israel y cumplirá la semana 70. Bueno, tercero, vamos al tercero. Tercero, la gran tribulación, la ira de Dios y sus terribles juicios. ¿De acuerdo? Ya esto mencionamos bastante. Bueno, Dios ordena al apóstol Juan escribir el libro de Apocalipsis con la revelación sobre los juicios que Dios enviará desde el cielo. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Para definir esto, yo utilizo, es asunto mío, la manera de yo expresarlo. Para definir esto, utilicemos la palabra más, porque ocurrirán las mismas cosas en este periodo de la gran tribulación, pero con más intensidad, con más poder, con más fuerza, con más inclemencia. Ya, guerras, porque el primer jinete sale, cuando se abre el primer sello, sale un jinete con una espada y eso es sinónimo de guerra, sinónimo de victoria, matando, destruyendo, ¿cierto? Y así, luego viene el caballo que es pálido, que muestra muerte por inanición, las hambres, las pestilencias, porque la guerra trae eso. Las guerras traen hambre, devastación y muchas pestes, ¿entendido? Bien, y luego habla de los fenómenos naturales, lo mismo que ocurre en principio de dolores, en toda esta era que hemos vivido, los terremotos, las inundaciones, bueno, tantas cosas ocurrirán con mayor intensidad. El Apocalipsis dice que ocurrirá un terremoto cual no lo ha habido jamás en la historia de la humanidad. Un terremoto donde las islas se correrán, donde la tierra será movida de su lugar, donde muchas partes pobladas van a desaparecer, ¿entendido? Un terremoto terrible, terrible, mucha gente morirá aplastada, bueno, y las pestes, todo eso ya. Pero, como ya les dije, como si fuera poco, vendrá el tema de los fenómenos cósmicos, amén. Dios enviará desde el cielo de pronto meteoritos, no sé, ya una estrella que cae y amarga las aguas, otra que cae, otro pedazo que cae y vuelve las aguas sangre. En fin, todo es terrible, terrible, terrible. Y el sol se oscurece, la luna no da el resplandor. Bueno, terrible lo que se ve. Y todo esto lo presenta Dios en el derramamiento de su ira, en estos juicios. ¿Ya? Ok. Dios ordena al apóstol Juan Pablo a escribir el libro de Apocalipsis con la revelación sobre sus juicios. Ya les dije cómo los presenta. ¿Ya? Entonces, con la palabra más guerras, más hambres, más pestes, más fenómenos naturales y, como si fuera poco, fenómenos cósmicos. Dios pretende restaurar a su pueblo Israel, restablecer en él la justicia, la santidad, el temor y la adoración. Muchos se van a convertir ahí, ¿no? Muchos van a aceptar al Señor, muchos van a pedir perdón, ¿ya? Y la inmensa mayoría de la humanidad morirá, ¿ya? Y pagarán los judíos con su vida, y los impíos que esperan quedarán para esperar la segunda resurrección para enfrentar el juicio final. ¿Entendido? Eso será terrible. Entonces se le llama el día terrible y espantoso de Jehová. ¿Qué tengo en mi conclusión? Pero antes, quiero que sepan que todo terminará, o lo que el anticristo traerá, es lo que en la Biblia se conoce como la guerra del Armagedón, ¿ya? Donde varias naciones se van a unir, varias naciones impulsadas por Rusia, ¿ya? Conformadas por Turquía, toda la costa del mar Mediterráneo, que Rusia necesita para poder movilizar sus tropas. La Biblia habla de que el río Éufrates se secará para que puedan ingresar los ejércitos. La Biblia habla de que habrá un número de soldados de más de 2 millones, ¿ya? Entonces figúrense que la figura es aterradora, porque miren, hermanos, lo que a nivel bélico presenta Rusia, los armamentos, las armas,
los aviones, los portaaviones, las bombas, todo lo que Rusia ha venido construyendo y almacenando para el tiempo final. ¿Qué es la pretensión de Rusia? Apoderarse del mundo. Amén, apoderarse del mundo, dominar el mundo, esa es la pretensión. Por eso al principio que se creó la Unión Soviética con ese fin de dominar el mundo, pero no fue posible. Y de esta manera ahora ya Putin retoma esto y están bregando a esto, a lograr alcanzar este fin de conquistar el mundo entero. Entonces se le unirán Turquía, Siria, Irán, parte de la costa de África, Etiopía, bueno, una gran cantidad de todo lo que es el territorio de la comunidad islámica. Todos los que odian a Israel, todos los que quieren borrar a Israel, se unirán a Rusia y harán una gran alianza para ir contra Israel. La sola nación de China es la que se cree que aportará el ejército de 200 millones de soldados. Solo la nación de China. Rusia aportará todo lo bélico, todo lo que tiene que ver con bombas, aviones, todas estas cosas. Y así, hermanos, ocurrirá en este tiempo. Por eso les estoy haciendo ver cositas para que ustedes logren imaginar lo que se va a vivir, lo que va a vivir la humanidad. Dios quiera que ni usted ni yo estemos aquí para presenciar eso. Amén. Y que el Señor tenga misericordia y que seamos fieles para escapar de las cosas que han de venir. La conclusión: la gran tribulación será el evento final de la presente era, de la era de la iglesia, ¿no? Ocurrirá inmediatamente antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La gran mayoría de eruditos y expertos en escatología afirman que la iglesia será levantada antes de sufrir la hora de la prueba a la que Dios someterá a este mundo. Si el levantamiento de la iglesia ocurre después de la tribulación, también nos dice Dios que no temamos, porque Dios nos guardará de la hora de la prueba. Amén. Aunque nos toque vivir la tribulación, Dios nos ayudará a estar firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados míos, yo que pretendo que ustedes, yo con mi poca capacidad, con lo poco que les puedo traer, que despertar en ustedes, hermanos, un fervor grande por conocer mejor a Dios, por amar su palabra, por enderezar sus caminos, por entrar en la vida del Espíritu, por buscar la santidad. Amén, amados. Y estar a la espera de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero les he venido insistiendo: ame la palabra, ame la oración, busque a Dios, enderezca su camino, llénese de la vida del Espíritu Santo. Pónganse en pie, por favor, y vamos a decirle: Dios, ayúdame. Dios mío, ayúdame a vivir la vida que tú quieres que yo viva para poder estar preparado para el día de tu venida. Viene nuestro pastor Javier. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. A ver, hable con el Señor. Hable con el Señor. Dígale: Dios, Dios te ha advertido hoy que tienes que estar preparado para ser digno de escapar de las cosas que sobrevendrán sobre este mundo y ser libre del día de la ira, y ser libre del día de la ira, dice el versículo, dicho por el mismo Señor Jesucristo, dicho por el mismo Señor Jesús. Háblale a Dios, dile: Señor, ayúdame, Dios, a despojarme, a abandonar, a renunciar. Ayúdame, Dios. Y de esta manera vas a lograrlo en el nombre de Jesús.